Qué gusto encontrarme con ustedes una vez más aquí en Médico en Casa. Soy Cala Quintero y bueno, pues el día de hoy voy a empezar en Clínica de Diabetes sin Complicaciones. Platicaré de automonitoreo, la importancia de este para personas diabéticas. Después me encontraré en Dental Station con el doctor Cristian Mejía, cirujano con especialidad en prostodoncia. Vamos a conocer qué es precisamente prostodoncia. Enseguida platicaré con el doctor Adalberto Padilla Ayo, ginecólogo colposcopista. Vamos a hablar sobre qué es el virus de papiloma humano y cómo se trata. Hay que de verdad tomar conciencia. Sabemos de este virus, hemos escuchado, pero realmente los chavos o personas activas sexualmente no están poniendo atención de lo que deben de hacer y pues desgraciadamente en la actualidad existe muchísimo virus de papiloma humano y realmente es algo complicado. Bueno, pasando a otro tema, vamos a platicar sobre la cirugía de cataratas con tecnología de punta, los beneficios y tengo excelentes testimonios de pacientes de Oftalía Clínica Oftalmológica. Platicaré después con el doctor Óscar Orozco Romo, cirujano ortopedista, sobre las causas de tratamiento del dolor de rodilla, de manera que pudiéramos llegar inclusive a evitar una cirugía con un diagnóstico oportuno. En Centro Secoya nos platicarán sobre el tratamiento para el crecimiento de tus hijos. Es seguro y efectivo. ¿Por qué es seguro? Porque precisamente el tratamiento que le ofrece son endocrinólogos pediatras. Es muy importante que siempre acudamos con especialistas. Y bueno, quiero invitarte a que te quedes aquí en Médico en Casa y además aproveches todos los tratamientos y descuentos que nos ofrecen nuestros médicos. Cuando las personas tienen diabetes es muy importante tener un automonitoreo. Tengo el gusto de encontrarme en Clínica de Diabetes sin Complicaciones, Medicina, Nutrición, Neuropatía, Heridas, con la licenciada Dulce Reinaga Jiménez, licenciada en Nutrición, educadora en diabetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Al contrario, muchas gracias. A ver, ¿qué es un automonitoreo? Sí, claro, mira, el automonitoreo es una de las herramientas principales en el control de la diabetes. El automonitoreo se refiere a todas las mediciones de glucosa que hacemos fuera de un laboratorio. Requerimos de un glucómetro o un monitor de glucosa y son todas las mediciones que vamos a hacer en casa, en un consultorio, y nos sirve como herramienta para estar evaluando cómo está nuestra glucosa en diferentes momentos del día. ¿Esta sería la manera de que sirve realmente estas herramientas para el paciente o de en qué otra manera le puede ayudar? Claro, mira, normalmente estamos acostumbrados a medir la glucosa en ayuno cuando vamos al laboratorio, pero nada más tenemos la información de ese momento específico. Quizá un día anterior tú cenaste demasiado, cenaste poquito o tuviste alguna razón por la cual tu glucosa en ese momento sacó ese valor en especial. Sin embargo, los demás días no sabemos cómo ha estado la glucosa. Nuestra glucosa puede subir y bajar por diferentes razones, por lo que comemos, por nuestro estado de ánimo, nuestra actividad física, etcétera. Es importante el automonitoreo porque en casa nosotros podemos estar evaluando cómo está la glucosa en los diferentes horarios del día, diferentes situaciones, diferentes días, no solamente exclusivo el día que fui al laboratorio, que pudieron haber pasado miles de razones para tener ese valor. ¿Cuáles son los horarios más importantes para venir? Claro, para tomar la glucosa, los horarios más importantes, ayuno, me refiero a un ayuno de entre 8 a máximo 12 horas sin alimento. En cuanto yo me levanto en la mañana, medir mi glucosa, porque luego el paciente es que se levanta, va a llevar al niño al kinder, regresa y aún la toma como ayuno. Ayuno es en cuanto yo me levanto. Otro horario importante es 2 horas después de alimentos. Si yo comienzo a desayunar a las 8 de la mañana, cuento 2 horas y específicamente a las 10 mediría mi glucosa. Así puede ser después de comer o después de cenar. Y en algunas ocasiones medimos la glucosa a las 3 de la mañana porque es un horario en el cual tiende a haber hipoglucemias. Entonces ahí no siempre se deja, es muy personalizado el sistema, pero en ocasiones también lo sugerimos en ese horario. ¿Qué herramientas adecuadas necesita tener el paciente con diabetes? Claro, necesita tener un glucómetro, que es el monitor, el equipo. Siempre va a venir acompañado de un puncionador, que es el sistema con el que hacemos el piquetito para tomar la glucosa. Las tiras reactivas vigentes es importante porque tienen fecha de caducidad. Es importante estar revisando, más o menos duran como un año. Es importante tener las lancetas, que son las agujitas que vamos a colocar en la plumita o en el puncionador para hacer la punción.
Y bueno, que el glucómetro, revisar que sea un glucómetro que lo podamos, las tiras y todo el material lo podamos encontrar en nuestro país. Muchas veces el paciente obtiene regalos de los familiares en Estados Unidos, la tía, la abuelita, etcétera, le mandan el glucómetro, pero cuando se terminan las tiras van a la farmacia y ya no encuentran el material. Es muy importante revisar que todo se pueda encontrar aquí en una farmacia muy cercana. ¿Aquí podemos encontrar este tipo de herramientas? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos aquí en venta de glucómetros de diferentes marcas, diferentes precios, las lancetas, las tiras, porque el glucómetro a veces sale muy accesible económicamente, pero lo que tú vas a estar comprando realmente mes con mes son las tiras reactivas. Entonces tienes que evaluar que sea un costo accesible para ti. Hay de diferentes tipos de glucómetros muy modernos que se conectan con el celular y con los equipos de computadora para hacer evaluaciones. Es dependiendo de tu alcance, pero con que te mida la glucosa es importante. En caso de que las tiras reactivas me dé cuenta que acaban de vencer, no sé, quizás un mes, ya de plano mejor no las tomo en cuenta. Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, son muy exactas, ser muy exactos, porque si tú utilizas una tira reactiva caduca o contaminada, te puede dar un resultado equivocado. ¿Qué sucede si el paciente se descuida? El que ya sabe que tiene diabetes, pero se siente bien y realmente dice, no, así estoy bien, estoy controlado, quizás no sea tan ordenado como debiera. ¿Qué puede llegar a suceder? Digo, sí me gustaría que habláramos del tema para que las personas tomen conciencia. Mira, una persona que vive con diabetes que está descontrolada, al descontrol me refiero a que la glucosa, el colesterol, los triglicéridos están elevados, la presión arterial, puede llegar a tener posibles complicaciones importantes como daño en los ojos, daño en los riñones, que es la nefropatía es una de las principales complicaciones en la diabetes, daño en el sistema nervioso. Entonces, aunque tú te sientas bien, no significa que estás bien. Hay que estarte monitoreando, hay que estar acudiendo a tus citas médicas, estarte checando, porque la diabetes tiene complicaciones graves y la situación aquí más importante es que es prevenible. Sí, y desgraciadamente las personas se sienten bien y no acuden. Entonces, invitarlos a que vengan a Clínica de Diabetes Sin Complicaciones. Es una clínica donde encontrarás varios médicos que te pueden ayudar. ¿A quiénes encontramos? Podemos encontrar aquí la parte médica, la parte nutricional con su servidora, la parte psicológica. Tenemos también otras herramientas para evaluación de pie diabético y tratamiento de heridas y pie diabético. Tenemos todo el equipo completo para la atención del paciente que vive con diabetes. Esta es una gran ventaja para el paciente, el que encontremos todo en un solo lugar. Sí, la verdad es de que el paciente de aquí sale con todo el tratamiento completo. Como lo mencioné, muchas veces vas a una parte con el doctor, a otra parte con la nutrióloga y a veces no compaginan, sales más confundido. Entonces aquí es un lugar donde tú vas a salir y te aseguramos que vas a llevar un tratamiento completo y si hay algo que requieras y no lo tenemos, podemos derivarte ya incluso con alguien. Sí, por supuesto, más seguro, más cómodo, además de que ustedes pasan la información del paciente y bueno, pues tengan la seguridad que van a tener excelente trato y un excelente tratamiento, además con médicos especialistas. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Dental Station es una clínica especializada en la salud bucal para toda la familia. Cuenta con un equipo de diferentes médicos certificados. Dr. Javier Vázquez, cirujano dentista especialista en periodoncia e implantología oral. Dr. Cristian Mejía, cirujano dentista especialista en prostodoncia. Dr. Alejandro Sánchez, cirujano dentista especialista en endodoncia y traumatología dental. Los médicos utilizan para los procedimientos tecnología de punta. En Dental Station puedes encontrar todos los tratamientos en un solo lugar, como ortodoncia, corrigiendo la mordida y dientes apiñados, prostodoncia y estética dental, devolviendo la función anatómica y estética, endodoncia, salvando los dientes del paciente sin dolor, cirugía maxilofacial, siendo una especialidad médico-quirúrgica que actúa en cabeza, cara y cuello, periodoncia, trata y previene enfermedades de las encías y del hueso, implantes dentales, favoreciendo las acciones de comer y masticar con seguridad. Odontopediatría, tratamiento especializado en niños. Para la comodidad del paciente, Dental Station cuenta con cómodas instalaciones, estacionamiento propio y agradables amenidades. Con el gusto de presentarles al doctor Cristian Mejía, cirujano especialista en prostodoncia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es prostodoncia? Bueno, prostodoncia es el área de odontología que se encarga de hacer todo lo que es la restauración protésica. De hecho, de ahí el nombre, prostodoncia por prótesis.
¿verdad? Es desde las que llamamos coloquialmente placas, ¿verdad? Desde placas, desde coronas de porcelana, incrustaciones, desde resinas también en zona estética y hasta la rehabilitación de implantes, que el doctor Javier coloca los implantes y a su vez yo soy quien rehabilito. Por ejemplo, ahorita que hablamos de placas, o sea, hay personas que se les pueden hacer colocación de implantes y encima de esos implantes viene una prótesis, pero esa prótesis ya no se mueve, está fija, como si fueran dientes naturales. Quiere decir que una persona que no tiene ya ningún diente y está usando placas y es un problema para estas personas porque su calidad de vida y de masticación disminuye, a través de los implantes y las prótesis sobre implantes podemos hacer que funcione nuevamente como si tuviera todos sus dientes. Así es. ¿Qué es lo más común en caso de usted que vengan a tratarse aquí en Dental Station? Bueno, de las cosas más comunes que a mí me toca tratar son las cuestiones estéticas. Hay personas que empiezan a tener padecimientos en sus dientes frontales, por ejemplo, y que eso a su vez hace que empiecen a perder como la seguridad en sí mismos. Y curiosamente ese tipo de cosas se ven reflejados no solamente en tu cuestión del aspecto, sino de tu aspecto facial, digamos, sino también en el autoestima, y eso se ve reflejado en tu trabajo, en las personas con las que te desenvuelves. O sea, no sé si les haya tocado a las personas que nos están viendo, o si ellos mismos padezcan este tipo de situaciones que a veces no se ríen con seguridad, y a veces me ha tocado pacientes, testimonios que cuando se ríen hacen esto o tratan pues de alguna medida de esconder un poco su sonrisa. Esas cuestiones, por mínimas que parezcan, hacen un cambio tremendo, ya sea en contra o a favor. Por eso digo, no solamente es en el aspecto facial, sino también en cómo te desenvuelves en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Es una situación así. Cuénteme un poco sobre las carillas, porque hemos escuchado bastante hablar de ellas, pero ¿cómo son? Bueno, las carillas es como una lámina. La analogía que puedo hacer es, por ejemplo, cuando van a ponerse uñas. Cuando se ponen uñas, creo que les hacen como un tipo de desgaste ligero. Ajá. Y encima ya colocan la uña y pues bueno, ya la pintan y así, ¿no? En el caso de las carillas es algo muy parecido. Lo que hacemos es hacer la preparación del diente en donde nos mantenemos en el esmalte. Los desgastes son de 0.2, 0.3 milímetros, o sea, son realmente muy pequeñitos. Y lo que hacemos es colocar una carilla o esta mascarita que va sobre el diente, que esa va pegada obviamente, y pues podemos poner el color que siempre han soñado. Así es. No, y tengo muy presente una persona que de verdad no reía. Entonces, después de este tipo de procedimiento, bueno, es otra. Ya están las fotografías, ya puede reír. Y bueno, sí es una gran ventaja. Y sí le devuelve la calidad a la persona y bueno, y el autoestima. Pero también me gustaría que me mencionara qué es lo importante de acudir con un especialista, porque menciona un desgaste. ¿Qué sucede si caemos con alguien que realmente no tenga esta especialidad? Claro. Bueno, los estudios científicos nos han demostrado que el éxito de las carillas es cuando se colocan en el esmalte. Como información general, el esmalte tiene diferentes grosores dependiendo del nivel del diente. Por ejemplo, en el cuello del diente tiene en promedio tiene un grosor como de 0.3 milímetros y conforme se va yendo hacia el borde incisal se hace un poquito más grueso, pero no tanto. O sea, ¿qué tanto? Bueno, más o menos va de 0.3, que es la parte más delgada, hasta 0.6, 0.7, en algunos casos puede llegar hasta 1 milímetro de grosor. Pero eso realmente en pacientes que ya vienen a acudir por un tratamiento, pues el esmalte no está en las mejores condiciones, ¿verdad? Ya tiene un desgaste, ¿verdad? Hoy en día tenemos una alimentación muy alta en ácidos y eso hace que el esmalte del diente pues no tenga los grosores adecuados. De ahí la importancia de atenderse con personas que estén especializadas para hacer el tratamiento. Les repito, la carilla debe ser colocada en el esmalte del diente. De por sí el esmalte es delgado. Si a su vez hacemos un tratamiento muy invasivo, pues ya no vamos a estar en el esmalte y la calidad de ese tratamiento va a disminuir muchísimo. ¿Qué otro tratamiento nos ofrece, doctor? Pues lo que les comentaba, las rehabilitaciones sobre implantes. Hay personas que incluso vienen aquí a Dental Station que nos ubicaron a través de página de internet o pues mil maneras o incluso de boca en boca.
que ya traen implantes dentales colocados y les hace falta hacer la rehabilitación. Entonces, en ese caso también lo podemos hacer, o sea, poner ya la porcelana sobre el implante que ya está integrado. Así es. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por esta información y lo quiero felicitar porque de antemano me doy cuenta que le apasiona su profesión y bueno, el tener la especialidad es una gran confianza para nosotros como pacientes. Sí, muchas gracias. De hecho, soy profesor, soy maestro también, sí. Y eso, pues, la parte buena, pues, de ser profesor hace que te sigas actualizando. O sea, toda la parte científica la traemos, pero aquí. Por eso les hablaba hace un momento del esmalte y de que a nivel clínico el éxito es en el esmalte del diente, hablando de las carillas, que está muy de moda. Pues entonces, profesor, muchísimas gracias. De nada, Carla, un gusto. Y aquí los esperamos en Dental Station. Con el gusto de presentarles al doctor Adalberto Padilla Ayo, ginecólogo colposcopista del Hospital Santa Sofía. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Carla. Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí esperando que esta entrevista ayude a algunas personas a entender sus miedos y dudas. Esperemos pues que este tema del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino les sea de mucha utilidad. Ahora en día cada vez vemos más problema, pero la gente no sabe realmente qué es el virus de papiloma humano. Es un virus que tiene afinidad por las mucosas y la piel, le llamamos mucosotrópico, del cual hay más de 100 tipos de virus, pero algunos tipos son los que pueden ocasionar cáncer, que son los virus de alto riesgo, y otros nada más producen verrugas, que son los virus de bajo riesgo. Los de virus de riesgo intermedio, si el paciente tiene el sistema inmunológico deficiente, pueden ocasionar en algunos casos problemas serios de salud. Pero en este tema de lo que es el cáncer cervicouterino, los que pertenecen a la familia del grupo de alto riesgo son altamente riesgosos. ¿El paciente se da cuenta que tiene virus de papiloma humano? ¿Es visible? No es visible porque los virus de alto riesgo no forman verrugas, entonces les llama infección subclínica, y para hacer el diagnóstico se requiere de un aparato que es un microscopio, que le llamamos colposcopio, con la aplicación de reactivos, y lo debe de hacer un médico con un entrenamiento adecuado y que tenga suficiente experiencia para localizar las lesiones, porque con el ácido acético se coagula la proteína y los tejidos, cuando tienen células anormales, entre más anormales, más aceto reactivo por el tamaño de los núcleos y la alteración de las células. Entonces se debe tomar la biopsia de la zona de mayor gravedad y de esa forma se confirma el diagnóstico, porque es por medio de la biopsia dirigida por colposcopía como se obtiene un diagnóstico preciso. ¿En qué consiste el tratamiento para lesiones precancerosas? El tratamiento de las lesiones precancerosas es primero que nada hacer el diagnóstico por medio de la colposcopía cuando ya un Papa Nicolau sale anormal o cuando se tiene la sospecha porque han tenido muchas parejas o porque las parejas de sus parejas han tenido este problema. Entonces ya van directamente a la colposcopía. Y la otra forma que se me olvidó mencionarte es hacer pruebas para detección del tipo de virus y tipificar lo que sean pruebas de captura de híbrido o hibridación in situ, que se pueden hacer cuando las pacientes con lesión precancerosa quieren estar en vigilancia, porque cuando ya tienen una lesión de bajo grado, que le llamamos nosotros, tienen dos alternativas: vigilancia periódica durante 2 años, pero se les aconseja que se tipifique el virus. Si el virus de bajo riesgo pueden tener más posibilidades de curación espontánea. Si es de alto riesgo es más difícil que se curen. Y ya si la paciente tiene un virus de alto riesgo o la paciente no quiere correr ningún riesgo, el tratamiento de las lesiones de bajo grado debe ser un tratamiento que nunca ocasione daño a la paciente. Es un tratamiento muy sencillo, una vaporización con láser precisa, que no afecte la fertilidad y que no afecte la calidad de la vida sexual de la paciente. Cuando son alto grado ya tenemos otras condiciones. Y en caso de alto grado, ¿existen complicaciones? Las lesiones de alto grado tenemos que estar seguros de que no son cáncer, cáncer microinvasor. Entonces, cuando las lesiones se introducen al canal del cuello, ya no hacemos vaporización, hacemos un pequeño corte
que puede ser con el láser o con una salida térmica para mandar a analizar el fragmento de tejido donde tiene posibilidad la paciente de tener algo más grave que un simple cáncer in situ. Y se destruye el resto del tejido que no es tan grave para no reducir el volumen del cuello, pero la parte más importante, o lo que se introduce al canal, hay que mandarlo a analizar por un minicono. Esto solo para lesiones de alto grado. Y vuelvo a recalcar, las complicaciones se pueden dar en las de bajo y alto grado cuando se hacen malos manejos. ¿Y con qué frecuencia debe de checarse el paciente? ¿Cada 6 meses? Después de un tratamiento hay que revisarla semestralmente por 4 años, que es cuando hay posibilidades de recurrencia. Las complicaciones para que sepan, son que les dejan el cuello muy pequeño por tratamientos exagerados, y estos tratamientos exagerados luego les dan problemas de fertilidad, abortan, se llama incompetencia de istmo cervical. La otra complicación es que no las traten bien y dejen lesión oculta, entonces se desarrolla un cáncer oculto. Y la otra complicación es que les hacen muchos tratamientos inadecuados, como aplicación de cremas de 5-fluoruracilo, que forman úlceras en la vagina y no se curan en años, y los médicos se confunden con lesiones graves cuando son consecuencias de las úlceras de la crema. Por lo mismo es necesario que el paciente pues acuda con un ginecólogo colposcopista, como es su caso, con un especialista, pues para evitar este tipo de complicaciones y que esté en buenas manos y que tenga un excelente tratamiento. ¿Existe alguna prevención? Sí, la prevención primaria es la vacuna para el virus del papiloma humano, pero nada más les va a ayudar contra cierto tipo de virus, es limitado. Y la prevención secundaria sigue siendo útil, que consiste, bueno, la primaria parte de la vacuna es el preservativo, pero no es 100% seguro. Y el tener un comportamiento sexual, pues evitando tener múltiples parejas, porque entre más parejas, más riesgo. Esa es la prevención primaria, con eso evitas el contagio. Pero ya que tienen la enfermedad, se viene la prevención secundaria. La prevención secundaria es detectar a tiempo los cambios que ocasiona el virus del papiloma humano. Ya tienen la enfermedad, pero que esta infección viral no dé problemas a la salud, o sea, que no ocasione una lesión precancerosa, una displasia. Para poder detectar esto, o sea, para prevenir el desarrollo de un cáncer, se tienen que hacer su Papá Nicolau. Para las mujeres de más de 30 años se puede asociar Papá Nicolau con captura de individuos para detectar anticuerpos contra el virus del papiloma. Y si tiene mucha sospecha, una colposcopía. Me gustaría seguir con el tema en el próximo programa, que nos hablará de cuidados y pues creo que hay mucho tema con este mismo y va a haber muchas dudas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla, y espero que esto les ayude a entender esta enfermedad. ¿Existe algún apoyo para médico en casa? Sí, que mencionen que vieron el programa de televisión y se les hará un precio especial. Excelente, muchas gracias, doctor. Oftalya es una clínica oftalmológica especializada en cirugía de catarata, enfocada en la satisfacción de sus pacientes. Su misión es ofrecer soluciones con el máximo grado de honradez, ética y calidad a sus pacientes, desde el diagnóstico hasta el tratamiento médico y quirúrgico. Tiene como visión ser la clínica oftalmológica de mayor reconocimiento a nivel nacional en cada uno de sus tratamientos. El personal médico cuenta con la certificación del Consejo Mexicano de Oftalmología, cédulas profesionales federales y estatales vigentes. Los quirófanos están equipados con toda la tecnología de vanguardia necesaria para realizar los procedimientos quirúrgicos oftalmológicos de manera segura y efectiva. Oftalya cuenta con 2 salas quirúrgicas completamente equipadas. Los médicos de Oftalya realizan la cirugía de catarata con la tecnología de punta, llamada facoemulsificación, con excelentes resultados, siendo ambulatoria, sin dolor y con una recuperación visual inmediata. Oftalya ve por ti.
Es un gusto para mí encontrarme en las instalaciones de Clínica Oftalia con el doctor Juan Manuel Sobrado, alta especialidad en cirugía de catarata. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Bien, Carla, bienvenidos a Oftalia. Muchas gracias, doctor. En otras ocasiones hemos estado hablando sobre cirugía de catarata, que también quiero que toquemos el tema, aunque sabemos nosotros como pacientes que utilizan el lente intraocular para este tipo de cirugía. ¿Nada más se utiliza en esta ocasión el lente intraocular? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Los lentes intraoculares originalmente siempre se han utilizado para la corrección de un problema de catarata, pero últimamente la tecnología nos ha brindado de nuevas herramientas y hoy tenemos lentes que nos permiten corregir muchísimas más patologías aún sin tener catarata. Por ejemplo, tenemos lentes que nos ayudan a corregir astigmatismos altos que no podíamos corregir con láser y hoy lo podemos hacer con un lente intraocular. Pero el más interesante es la nueva generación de lentes multifocales que nos permiten ver tanto de lejos como de cerca e incluso la distancia intermedia con la colocación de un lente intraocular. Lo cual es padrísimo porque una persona que ya está arriba de los 50 años y está batallando porque no ve de cerca, porque se pone unos lentes para leer, otros para ver de lejos y está batallando en su vida diaria, hoy sin necesidad de que lleguemos a tener una catarata, podemos implantar este lente y mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Quiénes son candidatos a este tipo de cirugía con lente intraocular? ¿Son jóvenes también? Generalmente este lente se recomienda para personas que ya presentan datos de presbicia, que eso se presenta a partir de los 45 años. En lo personal recomiendo que a partir de los 50 se implante este lente. En ese rango encontramos la mejor adaptación para ese lente intraocular. Sin embargo, el saber quién es candidato se define después de una valoración y una serie de estudios donde podemos dar como opción el lente intraocular multifocal. ¿Qué tasa de éxito es en estos pacientes? Un paciente bien seleccionado y que se le explique exactamente qué es lo que va a obtener, tiene un grado de satisfacción muy alto, del 90 al 100%. ¿Qué otro tipo de servicios nos puede ofrecer aquí Clínica Oftalia? Aquí en Oftalia contamos con todo lo necesario para mejorar todos los padecimientos oftalmológicos, desde el área de estudios y diagnóstico, donde estamos enfocados con la cirugía de catarata, pero tenemos estudios para todas las áreas y nuestros quirófanos donde se puede intervenir todos los procedimientos oftalmológicos. ¿Quiénes conforman Clínica Oftalia? Oftalia somos un grupo de médicos oftalmólogos que tenemos cada quien una subespecialidad o una alta especialidad en las diferentes áreas de la oftalmología y con un equipo de profesionistas bien conformado y bien comprometidos con la satisfacción de nuestros pacientes. Ahora que sabemos que también el lente intraocular se puede utilizar en otro tipo de padecimientos, no nada más para catarata, me gustaría también que nos comentara sobre lo de la catarata, porque muchas personas pueden padecerla, pero quizás no saben. Es correcto. La catarata, empezando por el principio, es nuestro lente natural que se llama cristalino. Cuando se pone opaco le llamamos catarata. Y la característica principal es que disminuye nuestra visión, ya sea en calidad o en cantidad. Generalmente no nos damos cuenta porque es paulatino, pero puede haber muchos síntomas. Por ejemplo, la distorsión de la luz o de las imágenes cuando nos da la luz muy fuerte, la disminución de la visión cuando tenemos el sol de frente. Esa persona que va manejando y con el sol de frente nota que cada vez le cuesta más trabajo manejar. Incluso la adaptación a la luz, entrando de un lugar muy iluminado a un lugar muy oscuro, cuesta trabajo empezarnos a adaptar. La percepción de los colores también en ciertas cataratas se va disminuyendo y se va alterando. En general, nos afecta nuestra calidad visual, pero como decíamos, a veces la persona no se da cuenta. Quien se da cuenta es su familiar. Y se da cuenta porque empieza a afectar la dinámica familiar. Empiezan a ver que ya tienen que cuidar a esa persona de no dejarla sola porque se puede lastimar, porque se tropieza fácilmente, porque incluso llega al grado de que no puede cocinar porque ya se ha quemado 2 veces, por ejemplo. Entonces ya no dejan a la tía o a la abuela cocinar. O a veces al papá ya le andan queriendo quitar el coche porque ya se llevó el espejo 2 veces, le cuesta trabajo. O menciona él, doctor, yo voy manejando bien, pero si viene un coche de frente ya no veo la línea y entonces ya no me siento seguro para manejar. Y otro aspecto bien importante es que también vemos que los hábitos de lectura en personas que suelen ser lectores ávidos, vemos cómo empiezan a disminuir su tiempo de lectura. Esas personas dicen, doctor, ya me canso leyendo, me pongo a leer y a los 15, 20 minutos ya no quiero leer. Y no se están dando cuenta que es porque su visión está bajando. Sí, porque ellos no mencionan nada y además lo que es el familiar simplemente justifica ya está viejito. Es correcto. Y entonces esa persona no solo ve mal, sino que se empieza a sentir inútil.
Y es bien interesante porque incluso en personas jóvenes, lo vemos a diario en la consulta, una persona que tiene catarata se empieza a asociar con un cierto grado de depresión, porque esa persona ya no se siente segura y eso empieza a decir, es que ya estoy viejo, es que ya no puedo hacer las cosas, y parece que no, pero se empiezan a deprimir. Y cuando operamos esa catarata, wow, o sea, las personas se reintegran a sus actividades y les vuelve la sonrisa a la cara. No, y a toda la familia. Y a toda la familia, porque todos estaban enfocados en cuidar a la tía, al abuelo o al papá, y de repente dicen, oye, podemos reintegrarnos a nuestras actividades, y mi papá ya es libre, ya puede manejar otra vez, ya puede mi abuela cocinar. Es bien padre. Por supuesto, la sorpresa no era que era propio de la edad, o sea, estábamos poniéndole años que no le correspondían además. Es correcto, además nuestra calidad visual hoy en día, con todos los cambios que ha habido en nuestra rutina y en toda la tecnología diaria, hoy en día lo que más importa para tener una buena calidad visual es, una buena calidad de vida es nuestra calidad visual. A veces me preguntan, doctor, mi mamá ya tiene 92 años, yo creo que ya no la operamos. No, Y es increíble, claro que sí. Yo les digo, si te dijeran que vas a vivir 1, 2, 3, 5 años más con mala visión, ¿los vivirías con mala visión o con buena visión? Y de veras que es bien padre. Hay una paciente que fue muy divertido porque ella tenía una catarata muy avanzada, tenía 93 años, su nuera era quien la llevaba a consulta. La operamos el primer ojo y quedó feliz, se decidió operarse el otro ojo. Esta señora ya se la pasaba sentada literalmente en la sala de su casa porque ya no la dejaban hacer nada y afectaba toda la dinámica. Cuando operamos el segundo ojo se fue muy feliz, pero al mes de la cirugía llegaron las dos y yo pensé que estaban molestas conmigo porque llegaron con una cara muy seria. Y cuando yo no resistí la tentación de decir que era lo que estaba mal, la nuera brincó y me dijo, doctor, ya no la aguanto. Doctor, todo el día me dice que esto está sucio, que no hago bien las cosas, que la comida no sé qué. La señora se había reintegrado nuevamente a su vida y ahora era participativa. Y entonces, bueno, ya después de un ratito que limaron las perezas, pues fue padrísimo porque ya la nuera volvió, ellas tenían un restaurante, volvió a su actividad en el restaurante, la señora ya llegaban y lo estaba esperando con la comida en la casa, la señora de 93 años, bien padre. Qué maravilla, y esto quiere decir que no tiene riesgo entonces. La verdad es que es una cirugía con mínimo riesgo, es un procedimiento muy rápido. Nosotros en Oftalia siempre, a pesar que es una cirugía de mínimo riesgo, tomamos todas las precauciones y hacemos todo de acuerdo a como nos lo marca la norma y siempre damos un pasito más para proteger a nuestros pacientes. Para nosotros es muy, muy importante hacer siempre una cirugía segura. Y hablando de segura y de honestidad que tiene Clínica Oftalia, que es lo que reconocemos también, me gustaría que mencionara que ustedes no operan por operar. No, eso es muy importante, Carla. Aquí en Oftalia siempre damos la opción que nuestro paciente requiere, no la que queremos dar, la que es mejor para él. Si es la cirugía, le vamos a decir que es la cirugía, pero si no es la cirugía, con la mano en el corazón le digo que no lo puedo solucionar su problema con una cirugía, pero que tenemos a lo mejor otras opciones para él. Pero siempre vamos a dar la opción que es mejor para nuestros pacientes y siempre la más segura y más confiable. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, felicidades por su trabajo, sé que ama su profesión y pues estamos invitando a todas las personas que nos ven que conozcan Clínica Oftalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, y aquí los esperamos en Oftalia. Yo me quería operar para que me pudieran adaptar un lente y cuál es mi sorpresa que yo me levanto en la mañana y veo la televisión, leo las letras cuando no los podía leer. Aquí van a tener verdaderamente no solo alguien que sabe lo que hace, que sabe cómo lo hace, pero que sabe también entender el lado humano de la gente. La calidad, la calidez, la atención del personal, muy buena. Estabas lesionada de un sentido que te lesiona la vida. Y cuando la recuperas la vida. Como mencioné al principio de este espacio, voy a platicar sobre el dolor de rodilla, cuáles son las causas y cuál es el tratamiento para llegar a evitar inclusive una cirugía. Tengo el gusto de presentarles al doctor Óscar Orozco Romo, cirujano ortopedista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carla, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, doctor. A ver, cuénteme, ¿por qué realmente nos duele la rodilla? Y si
realmente es algo que tengamos que ponerle atención. Sí, el dolor de la rodilla no debe de existir como en ninguna otra parte del cuerpo, y cuando tenemos esta manifestación clínica que es el dolor, que es un mecanismo de defensa del cuerpo, es porque algo está sucediendo, algo está mal. Entonces, generalmente el dolor de la rodilla es porque hay un desgaste en los cartílagos que están dentro de la articulación. Si no tenemos algún evento importante, por ejemplo, un accidente automovilístico o que me dio un golpe o alguna cosa así, una lesión deportiva, ese es otro tipo de dolor. Pero cuando es un dolor que va iniciando paulatinamente, al subir y bajar escaleras, al ponernos en cuclillas, empieza a haber tronido, chasquido en las rodillas, entonces quiere decir que es un desgaste de los cartílagos y tenemos que buscar atención médica. ¿Cuáles son los principales síntomas? Quizás ya tenemos los síntomas, pero no dolor, ¿también puede ser? Cuando el paciente puede tener un chasquido, un tronido, sí es posible, porque el cartílago, que es una superficie de deslizamiento muy lisa, se empieza a arrugar, se empieza a corrugar, entonces empieza a haber un tronido. Cuando esa grieta perfora el cartílago, entonces puede haber dolor. Entonces es muy importante valorar al paciente qué es el síntoma que presenta, si es nada más una falta de fuerza por falta de deslizamiento de los tendones, de los huesos, si es un chasquido que empieza a incrementarse día con día, y si ya hay dolor, quiere decir que el cartílago ya se perforó, como una caries de un diente, para poner el ejemplo, y esto es el motivo de consulta primordial para el paciente. Después de tener un diagnóstico, ¿en qué consiste el tratamiento? Ya cuando sabemos que es un desgaste del cartílago, tenemos que clasificarlo si es un grado 1, un grado 2, un grado 3 o un grado 4. El grado 3 y el grado 4 es quirúrgico, ya es cirugía, no hay otra cosa mejor que la cirugía. En el grado 1 y en el grado 2 damos un tratamiento que es a base de 5 inyecciones, se pone una inyección cada semana, y con esto vamos a tratar de evitar la operación, detener la enfermedad. Siempre hay que tratar de ser preventivos más que curativos. Entonces se le enseña al paciente cambiar hábitos deportivos o cambiar hábitos en su forma de trabajar en casa o en su oficina, ¿verdad? Damos recomendaciones especiales para que el paciente cuide sus rodillas, cuide sus cartílagos y tenga un beneficio por muchos años. ¿Cuáles son los candidatos al tratamiento? Básicamente cualquier persona que tenga un tronido y dolor en la rodilla, hacemos la revisión. Si es un desgaste del cartílago grado 1 o grado 2, se le puede aplicar el tratamiento de 5 inyecciones. ¿Cómo funciona esta inyección? Básicamente lo que hace es va a recubrir al cartílago, que es un tejido especializado para tener movimiento entre hueso y hueso. Es como un cojinete, como un amortiguador, ¿verdad? Que es mucho más blando que el hueso, pero tiene la desventaja de tener una regeneración muy lenta. Entonces, aplicamos el medicamento va a sellar la lesión, va a ayudar a cicatrizar la lesión y va a ayudar a que regenere. Todo esto en un plazo de 3 meses. Después de estos 3 meses, ¿debe de regresar el paciente en un determinado tiempo? A consulta con nosotros lo citamos cada 3 meses inicialmente, y después cuando se cumple el año es una revisión cada año para ver que todo vaya muy bien. Tenemos pacientes que están cumpliendo más de 10 años de haber recibido el tratamiento, y es una evidencia pues bastante maravillosa y muy hermosa tener pacientes que sabemos que han estado por más de 10 años, que ahora vienen a visitarnos porque ya empiezan con molestias, pero bueno, fueron muy satisfactorio haber tenido este resultado inicial. Y hay personas que si avanza la enfermedad, bueno, va a tener que ser necesario que llegue a una cirugía. Doctor, ¿tenemos algún apoyo paramédico en casa en este mes? Claro que sí, Carla, con mucho gusto a todas las personas que nos llamen al consultorio. Todo el mes de mayo se les va a otorgar la consulta sin costo. Mencionando claro que lo vieron en Médico en Casa. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla. ¿Alguna vez quisiste ser más alto? ¿Recuerdas cuando en el colegio ibas delante de la fila o cuando el deporte te exigía ser más alto?
Tus hijos sueñan con crecer. Haz lo posible. Sequoia, el primer centro pediátrico especialista en crecimiento infantil en Latinoamérica, abre sus puertas en la Ciudad de México, en donde médicos endocrinólogos pediatras, certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología AC, diagnosticarán los problemas de crecimiento de tu hijo. Tal vez no lo notes a simple vista, tal vez creas que es normal, que es parte del desarrollo de tu hijo y seguramente pensarás que algún día dará el estirón. Pero, ¿estás seguro que lo dará? Nuestra misión es ofrecer una alternativa médica profesional y especializada para lograr que los niños alcancen mayor estatura, sirviendo a la sociedad de manera responsable, profesional y ética, pues los padres nos confían lo más preciado que pueden tener: la salud y desarrollo de sus hijos. Las causas por las que no se obtiene una mayor estatura son muy variadas, existiendo más de 15, y pueden ir desde factores hereditarios, deficiencias nutricionales, hasta enfermedades crónicas y hormonales. Es muy importante atender estos problemas desde la infancia. Ayuda a tu hijo en reforzar su autoestima. ¿Te has preguntado por qué tu hijo o hija está más bajito que los demás? El día de hoy voy a platicar con la doctora Laura López Beltrán, endocrinólogo pediatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Bienvenidos a Centro Sequoia. Ay, muchas gracias, doctora. Pues a ver, yo me pregunto que mi hijo está más bajito, pero ¿me debe de preocupar o no? Bueno, sí. Y los que mejor conocemos a nuestros hijos obviamente somos los papás. Y si ya de entrada a los papás les brinca el porque su hijo es el más pequeño o se ve más bajito que a lo mejor los hijos de algunos otros papás que son todavía más pequeños que ellos, algo está pasando. Definitivamente ese niño hay que valorarlo. Es muy importante a la hora del crecimiento ver cómo va nuestro hijo respecto a los primos, a sus hermanos menores. En ocasiones dentro de un mismo grupo resulta que el niño es el mayor en edad, sin embargo está de los medianos hacia los más bajitos del salón. Entonces, sí son datos que requieren una valoración clínica. ¿Qué factores existen que esté afectando a nuestros hijos para no crecer adecuadamente? Sí, son múltiples. El crecimiento es un proceso pues multifactorial, intervienen factores nutricionales, por eso es importante una alimentación completa, balanceada y variada. Y hoy en día pues es cada vez más difícil a veces llevarla a cabo, pero es importante eso. Es importante las horas de sueño y aquí vamos a hablar que el sueño debe de ser nocturno. Un niño en preescolar, primaria, secundaria debe de dormirse idealmente antes de las 9, 9:30 de la noche. Obviamente preescolar y primaria antes de las 9. Secundaria antes de las 9:30 de la noche. El sueño debe ser nocturno y a las 11 de la noche el niño ya debe de estar dormido. ¿Por qué? Porque a esa hora empieza la máxima liberación de hormona de crecimiento y cuando empieza el amanecer se deja de secretar inmediatamente. Entonces hay que aprovechar estas horas. Tercero, otro factor muy importante es la actividad física. Todo niño que se mantenga activo obviamente va a aportar cosas positivas a su proceso de crecimiento. Y dentro de estos mismos factores que intervienen en que un niño a lo mejor no crezca de manera adecuada, también están algunas variantes del crecimiento, como el que conocemos como el comeaños, que es aquel niño que al principio de haber sido de los más chicos en su clase, luego llega a tener una estatura perfectamente normal en la adolescencia, pero es importante estar seguro de que esté heredando ese patrón de crecimiento. Aquí influye mucho la herencia. Y obviamente también hay factores a los que nos dedicamos nosotros también, los factores hormonales o endocrinos, que es aquí donde intervienen cosas tan sencillas como las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento o algunas otras hormonas que son las que predicen o las que nos hacen que completemos nuestra estatura. Y como todo tratamiento, pues es mucho mejor que todo sea a una edad o a un tiempo oportuno. ¿A qué edad es la primera visita con el endocrinólogo pediatra? Sí, nosotros nos valemos mucho del apoyo de los pediatras, por ejemplo, pero un niño que ya tiene 4 años, por ejemplo, ya es un niño que debe de estar acomodado en el carril de crecimiento que va a crecer el resto de su vida. Entonces, un buen momento para valorarlo podrían ser los 4 años. Algunos otros podemos esperar incluso hasta los 6, pero en sí no hay un tiempo. A veces nos llaman y nos dicen, es que mi hija ya tuvo un primer manchado menstrual.
¿Se puede? Obviamente sí, a lo mejor ya no tiene la misma tiempo, vamos un poquito contra el reloj, pero es importante la valoración porque a veces factores tan pequeños pueden hacer grandes diferencias. Ahora, ¿qué ventaja yo tendría como mamá? Desde un inicio tengo a mi bebé y empiezo a tratarlo con un pediatra endocrinólogo. Sí, obviamente nosotros llevamos la curva de crecimiento a lo largo de toda la vida. Un niño, casi todos somos, pues tenemos peso y talla muy similar al nacimiento, pero conforme nosotros crecemos nos vamos acomodando en el lugar donde nuestros padres nos heredan. Y ahí es donde algunos van despuntando, unos empiezan a quedar. Y ya hoy en día patrones de crecimiento que antes se consideraban normales, como es la talla baja familiar, se consideran susceptibles a algunos tratamientos. Entonces, sí es importante que no se queden con la idea de que si toda la familia ha sido pequeña o hay una rama familiar que han sido pequeños, no digamos, pues mi hijo va a ser pequeño porque tiene cierta herencia a ser pequeño. Sí se pueden hacer muchas cosas por los niños. En promedio, más o menos, ¿cuánto crecen? Sí, de acuerdo a la causa, obviamente va a ser el crecimiento que el niño pueda obtener, pero un niño fácilmente puede ganar 8 o 10 centímetros más arriba de donde esperábamos que fuera a quedar. Ahora, creo que más que la talla también sería importante fijarnos si nuestro niño no está creciendo adecuadamente, ¿qué pasa en su interior de su cuerpo? ¿También se detiene? Sí, fíjense, más que, por ejemplo, si nos enfocamos al crecimiento de causa endocrina, una falla de crecimiento de causa endocrina, el no contar con los factores hormonales correctos para un crecimiento va a hacer que la densidad mineral ósea de los niños, ¿qué es esto? La salud del hueso, la fuerza del hueso, sea mucho menor. Entonces, está demostrado y hay estudios que han demostrado que un niño que fue deficiente de hormona de crecimiento tiene como adulto mayor riesgo a fracturas, mayor riesgo a osteoporosis. Entonces, no solamente se trata de cómo me veo y qué estatura voy a obtener, sino de la calidad de vida que el niño pueda tener. Se mejora y se disminuyen las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares si los niños son tratados en tiempo. Se disminuye el riesgo de fracturas, el riesgo de hipertensión, de obesidad o una dislipidemia simplemente, que son los problemas de colesterol y triglicéridos. Entonces sí es importante dar un tratamiento más de por cómo me veo, de también mi salud interior, ¿no? Del todo del niño. Excelente, doctora, muy interesante esta información y vaya que tenemos todo para que nuestros hijos crezcan sanos y no tengan problemas cuando sean adultos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Con el gusto de encontrarme con el doctor Daniel Rizo Contreras, ginecobstetra con especialidad en laparoscopía. Y el día de hoy vamos a platicar sobre miomatosis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carla? Buen día. Doctor, pero ¿qué es realmente la miomatosis? Mira, Carla, la miomatosis ha sido, digamos, una enfermedad que al paso del tiempo se le ha denotado un poquito más de atención. ¿A qué me refiero? Antes las mujeres padecían de este tipo de enfermedades, pero no acudían al médico. ¿Por qué? Este tipo de enfermedades da sangrados, da problemas de fertilidad, da problemas de dolor pélvico. Que todas estas variantes, pues, hasta cierto punto la mujer las puede sostener, ¿sí? Pero ¿cómo puedo yo saber que tengo miomatosis? ¿Hay algún síntoma? Algún síntoma. Más que nada son por sangrados abundantes. Otro tipo de síntomas es dolor crónico pélvico, ¿sí? Y otro tipo de, digamos, sintomatología que llegamos a ver es por infertilidad. ¿Cómo debe de tratarse? ¿Cómo debe tratarse? Mira, tiene mucho que ver con la medida. Mayor de cierto tamaño, la mayoría son quirúrgicos. Hay ciertos tratamientos que no son quirúrgicos, pero se ha visto que en la mayoría de casos es el mejor tratamiento. ¿Y son benignos o malignos? El 99% de este tipo de padecimiento es benigno. Es muy, muy raro el caso que sea maligno, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si realmente no lo trato? ¿Qué sucede si realmente no lo tratas, Carla? Mira, aquí el padecimiento es que sigue creciendo, crece. ¿Qué pasa con esto? Sangrados más abundantes, el dolor crónico más abundante y más que nada la dificultad para ser operado, ¿sí? Porque hemos llegado a quitar, digamos, miomas alrededor de 30, 40 centímetros. ¿Quiénes son las personas que más presentan este tipo de problema?
Mira, más que nada quien lo presenta, tiene un cierto tipo de herencia, ¿sí? Si tu mamá tiene, sí sería bueno checarte. Si en la familia, las tías, las abuelitas tienen, sí sería muy bueno checarte. ¿Por qué? No es lo mismo quitar algo de 4 o 5 centímetros a quitar algo de 20, 30 centímetros. Es una cirugía un tanto más agresiva. Lo que intentamos aquí explicarles, Carla, que usualmente los ginecólogos, algunos, claro, manejan quitar la matriz, quitar el útero. Aquí intentamos nosotros salvar el útero, lógicamente pensando en la fertilidad de la paciente y en no mutilar a las mujeres. ¿Qué lo hacemos? Quitamos el puro mioma, reconstruimos el útero. Y todo esto mediante la laparoscopía, como ya hemos mencionado. ¿Esto es más sencillo que la cirugía tradicional? No, no es más sencillo, es un poco más complicado. No cualquier persona hace este tipo de cirugía, ¿sí? Es un poquito más caro, pero los resultados son impresionantes, Carla. ¿Y las ventajas? Las ventajas, la cirugía con poco dolor y en cuestión de fertilidad, pues tenemos una tasa más alta de fertilidad. ¿En cuánto tiempo se recupera el paciente? El paciente, como en todo tipo de cirugía laparoscópica, digamos al día casi no tiene síntomas, pero debe tener ciertos cuidados, ¿sí? Pero en cuestión de la cirugía abierta es impresionantemente la recuperación. Después de esta cirugía, ¿cómo debe de cuidarse el paciente? ¿Puede volver a presentar el mismo problema? Sí, Carla. Mira, el detalle con esto es que realmente, a menos que quitemos el útero, la matriz, puede no llegar a volver a presentar esto. ¿Qué hacemos nosotros? Quitamos todo lo que vemos, reconstruimos y la idea, bueno, si es por fertilidad, es que se embaracen lo más pronto posible. ¿Con qué frecuencia usted, doctor, recomienda a la mujer acudir con el médico? Como ya les habíamos comentado, la idea es que sea un control anual, ¿sí? En este caso, que sea un ultrasonido de manera pélvica o ya sea vaginal, como ustedes lo amerite su médico, pero sí sería muy, muy importante que se checaran. Ahora, si ya existe en la familia este tipo de padecimiento, ¿es conveniente cada año o conviene el chequeo antes, cada 6 meses quizá? Mira, Carla, si no hay problemas, el chequeo es muy importante anual, ¿sí? Si ya llegamos a ver algún mioma pequeño de 2, 3 centímetros, sí sería bueno estarlo checando, el monitoreo un poco más estrecho. Pero de ahí en más no hay mayor problema con este tipo de padecimiento. Antes de despedirme, me gustaría que nos comentara qué otros padecimientos o qué nos puede tratar siendo un ginecobstetra con especialidad en laparoscopía. Mira, Carla, la idea con la laparoscopía es la recuperación, como te dije, más pronta y en cuestión de las patologías o las enfermedades en cuestión de la mujer, podemos tratar todas, ¿sí? Ya sean quistes, miomas, endometriosis, adherencias, enfermedades de cualquier tipo de la mujer, podemos operarlas. La idea de esto es cuidar más que nada la fertilidad. ¿Tenemos algún apoyo para médico en casa? Mira, Carla, para médico en casa vamos a tener un apoyo, vamos a poner en promoción este mes la consulta y el ultrasonido y la valoración en 500 pesos. Esa sería nuestra promoción para médico en casa de este mes. Excelente, doctor. Pues muy buen precio y vale la pena aprovecharlo. Muchas gracias por este apoyo y por su información. Muchas gracias a ti. Antes de despedirme, quiero invitarte a que todos los fines de semana nos encuentres con nuevos temas. Si no tuviste tiempo de verlo, no te preocupes, puedes descargar la aplicación totalmente gratis en tu celular y podrás encontrarlo en el horario que está apareciendo en pantalla. Además, podemos también verlo en las redes sociales, Facebook y YouTube. Puedes encontrar todos los programas y a su vez ahí puedes darte cuenta de qué temas vamos a tocar y bueno, tú lo buscas el tema adecuado. Bueno, pues no queda más que despedirme de ustedes y esperarlos el próximo fin de semana. Soy Carla Quintero y me quedo a tus órdenes.